Preguntar como consecuencia de querer involucrar al otro en una respuesta. Preguntar para obtener un eco, una devolución. El propio gesto de preguntar atrae la atención del preguntado. Y el preguntado puede contestar o no. Entonces, ¿qué hace un artista? Pregunta. Porque al exponer su trabajo, indaga sobre los demás a través de su forma. Indaga en la presencia de los otros un cuestionamiento. Entonces el artista avanza sobre el mundo que lo rodea o sobre el mundo que se deja rodear por esta trama involuntaria que produce el artista. Es una trama de colores, de formas, pero también de significados. Pero ¿puede un artista convertirse en un hacedor de significados, de conceptos? ¿O tiene que limitarse a lo que le es dado como artista? ¿Puede dejar de lado eso que lo define y aventurarse sobre rutas desconocidas, sobre modos de relacionar que no estén prefigurados, que no respondan a un concepto que ya está estipulado? ¿Qué es lo que hace una obra de arte? ¿Hasta dónde converge en el otro y hasta dónde exige del otro una satisfacción a su propio vacío? Porque la obra es gestada desde el vacío a ser llenada, quién sabe en qué momento. Si yo hago una obra que ya está llena, ya está cargada hasta los bordes, no le queda espacio para comunicarse. Porque esa comunicación con el afuera ocupa un lugar. Ocupa un lugar en la propia obra y ocupa un lugar en el espectador. Si el espectador también está lleno, no tiene lugar para ese diálogo. Entonces quizás, por un lado, yo como ser humano me lleno o intento llenarme permanentemente para estar lleno, para estar hasta el borde. Pero por otro lado, tengo mi ser artista que me empuja a vaciarme, que me incita al vaciamiento, porque me dice que si no me vacío, voy a producir obras llenas, y que produciendo obras llenas, dejo al mundo de afuera perplejo porque no puede comunicarse, porque no hay espacio. Entonces yo soy el encargado de producirme un espacio dentro de la angustia propia generada por ese propio espacio, porque el vacío automáticamente quiere llenarse. Pero el artista, ¿cómo llena sus vacíos? Lo llena con la repercusión de sus obras, que son reales o imaginarias. Porque puedo ser un artista
viviendo en la imaginación, componiendo todo un esquema de vida que gira en la imaginación. Pero esa misma imaginación llevada a tal extremo hace que se me genere un aislamiento. El aislamiento se genera involuntariamente desde un lado para el otro y del otro lado hacia acá. ¿Qué hace el afuera con un ser aislado? Que se autoaísla entre sus obras, entre sus pensamientos, entre sus delineamientos tan precisos. Puede golpear, puede tratar de romper, pero el afuera va derecho y sigue su rumbo y encuentra otros lugares donde tomar contacto. Porque quizás todo este camino casi prehistórico, un lenguaje prehistórico, de tomar contacto unos con otros. Pero ¿de qué modo tomamos contacto? Tomamos contacto como podemos, en las circunstancias que podemos y del modo que podemos. Pero ese contacto que hace del ser un ser en comunidad es atravesado por este espíritu que quiere crear. El espíritu del artista quiere crear y convencer al resto que creó algo. Pero si el afuera está lleno y está observando para otros lados, por más que uno imponga su voluntad a través de su obra y atraiga la mirada, no va a ser visto. Entonces, es una cuestión de magnitud numérica, que para que me vean tengo que invadir el mundo, o es todo lo contrario, un detalle, casi dejado al azar, una pequeña partícula de la creación. Porque ¿a dónde está el ser? El ser está aquí, conviviendo con sus seres interiores. Pero como el artista quiere convivir con los seres exteriores, porque aclama, reclama, y entra en un mecanismo ya conocido para los artistas, que es ese otro yo que me va a observar, que me va a escuchar, que va a engendrar a partir de lo visto o lo oído un mundo de novedades, una renovación. Ahora, ¿yo soy capaz de producir renovación en el otro? Siempre y cuando pueda producir renovación en mí. Si en mí mantengo una férrea conducta acuartelada en la repetición, no voy a poder pasar a ese punto extremo que es la vulnerabilidad. Siendo vulnerable, podré tomar contacto con otros a través de mi obra, también por una necesidad de recarga, porque
el vaciamiento del ser es una aniquilación de la persona. Y si las personas estamos unidas, no es para generar una fragmentación de lo duro y romper lo establecido, romper esas ataduras y modelar con arcilla que no sostiene, modelar con sustancia que se deshace, modelar con ideas que desaparecen. Es modelar con la intención, con la sustancia más efímera. ¿Y por qué yo querría modelar tan así, tan efímero? Porque ese modelaje en lo efímero activa una sucesión de muy pequeños movimientos que son los que atraen la forma que no existe, o sea, sostienen el movimiento y la ejecución de algo, que en realidad es la fe, porque es un pequeño motor, es una usina. Es algo que puesto en marcha produce, estando apagado no produce. Entonces yo pongo en marcha una maquinaria de vibraciones que se van interactuando y van manipulando a otras áreas que se mantienen rebeldes. Entonces el artista es un atacante, ataca sobre regiones estancas, moviliza, inquieta, hace un desafío a través de su obra para movilizar lo que está decididamente estancado. Le habla a las paredes, entonces le habla a las rocas. El artista insiste porque la insistencia misma es un proceso de grado evolutivo, o sea, es un proceso que se mueve en una vibración determinada. Entonces, cuando el artista entra en esa vibración, ahí puede haber una abstracción de todo lo otro. Entonces yo puedo abstraerme de los resultados inmediatos. ¿Por qué? Porque puse en movimiento algo que me moviliza regiones que desconozco de mí mismo. Ahora, ¿es soportable eso o es inmediatamente necesario taparlo? Es soportable siempre y cuando mantenga mi fortaleza de artista, que es la construcción de todo esto en el aire. Es una construcción sostenida por magia, por un sortilegio que proviene del propio ser que quiere hacer una obra y sabe que la obra no se puede hacer adentro, terminada y ya compactada y ya ejecutada, sino que se larga hacia afuera y la obra se genera en esa incertidumbre, y el artista utiliza su fortaleza para respaldar eso que está en el aire, que va a terminar siendo una obra en algún momento. Mientras tanto, el artista se mantiene atento, alerta y con sus sentidos despiertos.